A ver, tiene uno de los mayores déficits de toda Europa y en un término muy simple para los oyentes que tal vez no conocen de lo que es déficit y Sebastián tal vez no me va a corregir en este caso, es básicamente usted tiene más gasto de lo que plata le entra al Estado. Súmele lo que está pasando en Francia con el déficit tan alto que tiene, el más alto de Europa, dirían algunos. Lo segundo, Camila, hoy, huelga de funcionarios, o sea, huelga de funcionarios públicos de alguna u otra manera de un gobierno que se cayó ayer. Y es que el primer ministro francés, Michel Barnier, presentó oficialmente su dimisión al presidente Emmanuel Macron. Tan solo duró 3 meses. Le hicieron la vida imposible en el Parlamento francés y ahí es cuando vemos que Marine Le Pen, digamos que triunfó y puso contra las cuerdas a Emmanuel Macron porque la izquierda también apoyó la moción de que Barnier saliera del poder. Pero entendamos un poco qué es lo que está pasando. ¿Esto significa que Emmanuel Macron realmente está contra las cuerdas? Ahora nos atiende Eugene Richard. Ella es escritora, Camila, y investigadora de la Universidad del Externado. Señora Richard, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora. Un gusto, muchas gracias, buenos días. Emmanuel Macron está contra las cuerdas. Marine Le Pen le está ganando la jugada política. Pues es una manera de ver las cosas, efectivamente. Marine Le Pen, a votar la moción de censura que había presentado la izquierda en contra de Michel Barnier y de su gobierno, ha demostrado a Emmanuel Macron que estaba en la capacidad de tumbar cualquier gobierno que no le satisfacía. Entonces, eso fue un poquito crónica de una muerte anunciada. No fue una gran sorpresa, digamos, que cayera el primer ministro y su gobierno. Lo que sí fue una sorpresa fue que efectivamente Marine Le Pen se uniera a la extrema izquierda para votar la moción de censura que destituyera a este gobierno después de haber logrado varios acuerdos sobre este presupuesto. Así que lo que demuestra que Marine Le Pen no realmente quería negociar con el primer ministro, sino que quería hacer una demostración de fuerza diciendo a Emmanuel Macron, mire que lo que no me conviene, yo lo puedo destituir, bien sea este gobierno o el próximo que usted va a poner, para de pronto poner a Emmanuel Macron contra las cuerdas y empujarlo hacia una nueva disolución o incluso una renuncia del presidente para que se generara unas elecciones presidenciales anticipadas. Es una manera de verlo, digamos que en este momento ninguna fuerza política tiene todas las cartas en mano, pero sin duda Marine Le Pen tiene una estrategia y es esta de poner al presidente contra las cuerdas. Justamente hacia allá va mi pregunta. ¿Usted ve a Emmanuel Macron renunciando? No. Yo creo que Emmanuel Macron no es el tipo de persona que renuncia. Es una persona que toma unas decisiones solo, que muchas veces sorprenden a la gente, pero esta noche en su alocución presidencial que tendrá ahí frente a los franceses, podemos esperar que seguramente que haga una llamada a la calma, que intente tranquilizar esta situación. No vaya a renunciar, pero puede anunciar ciertas medidas para intentar de calmar el juego, puede poner de pronto varios nombres sobre la mesa, quién podría ser su primer ministro para intentar de dar tranquilidad a los franceses. Hay que saber que la vida política nacional francesa no está acostumbrada a tanta novela. Vamos a estrenar un cuarto primer ministro en lo que va del año 2024. Es una situación política un poco inédita, entonces Emmanuel Macron seguramente no va a renunciar y va a intentar tranquilizar el juego y va a jugar todas sus cartas para tener un nuevo gobierno que le permita terminar su mandato. Señora Richard, ¿cree usted que Francia se está encaminando al escenario que estamos viendo en muchas partes del mundo y es dos grupos políticos muy antagonistas, muy polarizados y un poco todo lo demás le toca resignarse a estar en alguno de esos dos? En el caso de Francia, pues gobierna un poco el centro, pero ¿cree que Francia se puede dirigir a eso o todavía no lo ve así? Todavía no, pero sin duda las decisiones que ha tomado Emmanuel Macron desde su primera elección nos ha llevado a eso. Hay que saber que la primera elección presidencial de Emmanuel Macron en el centro ha tenido la consecuencia de debilitar los partidos tradicionales de izquierda y derecha y ha fortalecido
de hecho, la extrema izquierda y la extrema derecha. Entonces estamos en un escenario más polarizado que antes porque Emmanuel Macron dinamitó, digamos, la derecha tradicional y la izquierda tradicional. Y además la disolución que el presidente decidió en julio, en vez de darle una nueva gobernabilidad fortaleciendo al centro, lo que ha hecho es fortalecer más aún la extrema derecha, que ahora es la primera fuerza política en el Congreso, y la extrema izquierda, que es la segunda. Entonces, no estamos en una situación, digamos, tan extremista como en Argentina, como en Estados Unidos, pero sin duda tenemos una Asamblea Nacional que se ha vuelto ingobernable porque se han fortalecido los extremos. Nosotros ahora, señora Richard, estamos hablando de presupuesto, pues que es una parte neurálgica del Estado, y lo mismo estaba pasando con Francia, que de hecho el primer ministro, que solo duró 3 meses, lo dictó por decreto, el presupuesto para ahorrar 60.000, creo que era 60.000 millones de dólares para evitar el déficit en el que puede caer Francia. ¿Cómo queda ahora ese tema en el país y qué herramientas tiene Emmanuel Macron para evitar una crisis mayor ahora en términos económicos? Bueno, es efectivamente el mayor problema en este momento. Francia está en deuda casi al 6% de su PIB, lo que es el doble de lo que dicta la Unión Europea. Entonces, ahí tenemos un problema. Efectivamente, Michel Barnier intentaba poner un texto sobre la seguridad social, el pago de la salud, que permitía hacer varios ahorros. Ahora que esta ley se cayó, digamos, al mismo tiempo que se cayó el gobierno, le va a tocar a Emmanuel Macron. Su primera medida es intentar de volver a armar un gobierno, porque en este momento estamos sin presupuesto y sin gobierno, y no podemos tener un nuevo presupuesto si no tenemos un nuevo gobierno. Aparte, si Emmanuel Macron no logra hacer un nuevo gobierno, él podría pedir una ley extraordinaria por parte del gobierno que se cayó, pero que va a seguir, digamos, mandando en los hechos lo que termina el año, para que el Congreso pueda adoptar un presupuesto, digamos, menos politizado, pero que permita al país tener un presupuesto que ejecutar a partir del 1 de enero. Si esta ley no está aprobada por parte del Parlamento, entonces Emmanuel Macron tendrá la posibilidad de recurrir a una medida constitucional muy extrema, que es pedir los plenos poderes, lo que le permitiría tomar decisiones sin pasar por el Parlamento. Pero eso sería algo totalmente excepcional. Vamos a ver si en primer medida el presidente puede formar un nuevo gobierno para adoptar el presupuesto, o si la Asamblea Nacional está dispuesta a adoptar esta ley extraordinaria para tener por lo menos un presupuesto que ejecutar el año entrante. ¿A quién debería tenerle más miedo Emmanuel Macron? ¿A Jean-Luc Mélenchon como líder de la oposición y de esa izquierda radical, o a Marine Le Pen? En este momento Marine Le Pen es la que tiene más cartas, digamos, en las manos. Es la que está lidiando las encuestas para las próximas elecciones presidenciales, y es la que ha demostrado que tenía la posibilidad de tumbar cualquier gobierno. Sin duda es su gran rival hoy en día, no solamente en el panorama político, pero también para las próximas elecciones presidenciales. Profesora Richard, Francia tiene una tradición sólida de protesta social. ¿Qué poder tiene acá la gente y qué papel jugaría en este contexto la protesta social? Sí, hacer huelga en Francia es un deporte nacional y creo que somos campeones del mundo en este sentido. Pues como los decía su colega, no tiene mucho sentido estar en huelga contra un gobierno que se acaba de caer. Sin embargo, pues Francia no renuncia nunca a hacer protesta. Podemos ver, seguramente la izquierda sí va a llamar a la huelga, a la protesta social, porque ellos piden que Emmanuel Macron tome un primer ministro que sea de izquierda, porque no olvidamos que la alianza de izquierda, el nuevo Frente Popular, ha ganado, digamos, en términos de coalición, son la primera fuerza política en la Asamblea Nacional como coalición. Sin embargo, Emmanuel Macron seguramente no va a nombrar una persona de izquierda, porque sabe inmediatamente que la derecha y la extrema derecha tumbaría este gobierno. Entonces es un juego que equilibrió, en la cual no tiene mucho poder, digamos, para maniobrar. Pero ya Jean-Luc Mélenchon ha llamado a la destitución de Emmanuel Macron y ya están pensando en convocar unas marchas para hacer saber a Emmanuel Macron que no están satisfechos con eso. Sin embargo, no olvidemos que Emmanuel Macron, que es una persona que toma las decisiones solo, y que tuvimos un movimiento muy grande de los chalecos amarillos hace algunos años, y que Emmanuel Macron ni siquiera los recibió en el Élysée, en el Palacio Presidencial. Así que no pensemos que la protesta social
haga cambiar a Emmanuel Macron de parecer, no es su estilo. Yo le tengo una última pregunta, profesora Richard, agradeciéndole su tiempo, y esta es la situación interna de Francia, pero esta situación interna de Francia muy delicada, acompañada de la situación política y económica de Alemania, que también es muy delicada, pues pone en cierta medida en jaque a la Unión Europea, y la Unión Europea, que es uno de los bastiones de Occidente en el mundo. ¿Qué repercusiones? Y ahora con la llegada de Donald Trump, que pues se conoce que pues siempre hace una retirada de su participación en la geopolítica internacional, ¿qué implicaciones puede tener esto? El debilitamiento político y económico de Alemania y Francia, dos de los países más poderosos, si no los dos más poderosos de la Unión Europea, frente al continente. Es verdad, Camila, que este dúo franco-alemán, que era un poquito el corazón y los pilares del proyecto europeo, está debilitado, y la elección de Donald Trump pues es un golpe adicional para la Unión Europea. No olvidemos que en el Parlamento Europeo la derecha es la mayor fuerza política, entonces la Unión Europea se va cada vez más a la derecha, y la guerra en Ucrania pues es un dossier, digamos, caliente para la Unión Europea, que divide sus propios miembros. Entonces lo que podemos ver sin duda es que va a haber mucho menos protagonismo del dúo franco-alemán en el seno de la Unión Europea. Si cesa la guerra en Ucrania, pues será un alivio, pero si gana Rusia, será un duro golpe a la diplomacia que intentó hacer Emmanuel Macron y el canciller alemán. Entonces será una doble derrota, digamos, personal para Emmanuel Macron. No podemos desconocer que el tema de la Unión Europea va a ser un tema central de la próxima elección presidencial en Francia, porque hay cada vez más alejamiento de los franceses por la Unión Europea, y este gran proyecto europeo pues será el proyecto político de Emmanuel Macron. Entonces con su derrota será también la derrota de este proyecto europeo. Pues es Eugene Richard, escritora e investigadora de la Universidad de Externado, hablando precisamente de la situación en Francia, que es muy delicada en estos momentos, no solo a nivel político, sino también a nivel económico. Profesora Richard, mil gracias por estar con nosotros. Pues con muchísimo gusto. Veremos qué conejo saca Emmanuel Macron esta noche de su sombrero. Sabemos que es un mago ahí haciendo discursos, es un muy buen comunicador, entonces veremos con qué discurso sale esta noche. Será interesante escucharlo. Vamos a ver entonces esa locución presidencial del presidente Macron en horas de la noche de Francia, horas de la tarde de Colombia. Nosotros pues nos vamos con las noticias.